Muchas gracias. Buenas noches. Creo que ayer con Solange vieron bastante sobre el tema de perfusión. Yo voy a repetir probablemente algunas cosas. Vamos a aprovechar también en ver un par de videos de postproceso, tanto en la plataforma Siemens. Creo que tengo un video antiguo ahí de General Electric. Y por ahí también hay una presentación que conseguí de Philips. Yo no manejo muy bien la plataforma Philips, pero es bastante intuitiva, ¿no? Entonces al final yo creo que todas las estaciones de postproceso de perfusión cerebral manejan casi los mismos pasos. Entonces, básicamente la adquisición, ¿no? Que ya se habló un poco ayer, que es una adquisición en forma de ciclaje, cómo se adquiere la perfusión. Y yo definitivamente creo que esta opción avanzada que tienen los tomógrafos de perfusión CT es útil de muchas formas. Es útil para los pacientes. Yo he visto pacientes que se han recuperado por haber hecho utilizado una perfusión cerebral. Muchas veces, yo recuerdo hace muchos años haber postulado, cuando postulaba de salud, siempre había una pregunta, ¿no? Que la tomografía, ¿en qué momento la tomografía podía ver el accidente cerebrovascular isquémico? Y yo contestaba, en menos de 3 horas podría verse con la perfusión CT. Y esa pregunta siempre me la jalaban. Decían que recién la tomografía podía ver el accidente cerebrovascular después de 48 horas de establecido, de 24 horas de establecido. Entonces, eh, ese tema de la perfusión no es algo nuevo, es eh, es una forma, digamos, de ver cosas que no son invisibles en un estado de ictus en el paciente, ¿no? Estas cosas pueden pasar inadvertidas, ¿no? Entonces, a veces usando este protocolo o esta opción avanzada de perfusión, podemos nosotros aprender dónde mirar y muchas veces dejar de pasar de lado todo lo que es importante, ¿no? Entonces, básicamente la perfusión por tomografía computada es una aplicación clínica que se usa ya hace muchos años en los tomógrafos. No es nuevo, ya tiene años, 15 años más o menos de utilización. ¿Qué cosa nos permite? Nos permite una evaluación cualitativa y cuantitativa de la perfusión cerebral. También se puede ocupar perfusión en otras partes del cuerpo, ¿no? Yo sé que en el Hospital Almenar ahorita se está usando en páncreas, en tumores hipervasculares. Estos pueden determinar un poco la circulación en este tipo de tumoración, ¿no? En páncreas se puede usar en lesiones. En hígado también, ¿no? Dependiendo un poco de la tecnología con la que se cuenta y todo depende de la curva de aprendizaje, de todo el equipo humano que esté involucrado en el uso de esta aplicación clínica. Entonces, ¿esto para qué sirve, no? Va a generar mapas de diferentes tipos, ¿no? El mapa del tiempo, el mapa del flujo, el mapa del volumen, que los vamos a entender un poco mejor, y básicamente toda la integración de esta información que le damos a los pacientes o al grupo de salud eh, permite un abordaje relativamente bueno del accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, realmente da buenos resultados. Hemos hecho varias perfusiones y hemos tenido buenos resultados.
Las indicaciones clínicas, básicamente de hacer la perfusión, está llegando mi esposa, creo que por eso los perros están ladrando, discúlpeme un ratito. La perfusión tiene indicaciones establecidas, ¿no? Básicamente es el diagnóstico del accidente cerebrovascular agudo, no el tipo hemorrágico, del tipo isquémico. Evalúa la evolución, también la evolución del tratamiento del ACV isquémico agudo. Y también es útil para determinar vascularización de algunas lesiones, ¿no? Algunas lesiones como tumores cerebrales y también en el cuerpo en general, ¿no? Estas son más indicaciones que tiene esta aplicación clínica, ¿no? Diagnóstico no invasivo de la isquemia cerebral. Podemos ver de repente un vaso, después de un vasoespasmo, de una hemorragia, sobre alguna idea cuánto ha lesionado el cerebro. Se puede también valorar la reserva cardiovascular en pacientes que tienen estenosis vasculares intracraneales. ¿Qué pasa con la circulación dentro del cerebro? Nuestro cuerpo humano es tan formidable, impresionante, que puede regular el tema de la circulación de hemisferio a hemisferio mediante estos vasos que se llaman los comunicantes, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos un polígono vascular, el polígono de Willis, que este da básicamente un equilibrio en la circulación cerebral. Y muchas veces cuando hay un stop en alguna de las arterias, hay una zona que probablemente vaya a lesionarse, ¿no? La zona del core o la zona muerta del cerebro. Pero el objetivo de esta aplicación clínica es poder encontrar cuánto de nosotros o cuánto el grupo puede rescatar en el momento de producirse un accidente cerebrovascular, ¿no? Puede evaluar pacientes que se van a realizar oclusión temporal con balones en el tema de tratamiento y puede valorar la permeabilidad en pacientes con neoplasias, ¿no? Y también indican un poco la agresividad biológica de un tumor. El objetivo principal, ¿no? Dice, de la perfusión cerebral es estudiar los disturbios cerebrales en un paciente que tiene fase aguda para poder distinguir el tejido que está en peligro, ¿no? El objetivo es ubicar la penumbra y eso ayuda a un neurólogo a tomar una decisión, ¿no? Si va a proceder a hacer un tratamiento o bien invasivo o mediante trombolisis probablemente de una lesión implantada, ¿no? Pero sí es importante el tiempo. Por eso, como mencionó ayer Sol, este, el software ha ido avanzando rápidamente y el tiempo de proceso de estas imágenes es bastante rápido. Eh, el equipo, tomando toda la información y los datos obtenidos, no le toma más de 3 4 minutos ya tener la información, ¿no? Tener la información adecuada, ¿no? Para la toma de una decisión, ¿no? Entonces, eh, ¿qué cosa es el ACV isquémico, ¿no? Esto lo conocen, ¿no? Es un síndrome clínico, básicamente producido porque se ha tapado un vaso, ¿no? Déficit absoluto o relativo de la irrigación sanguínea de una o varias zonas del cerebro, ¿no? Eh, este tipo de oclusión, ¿no? Se puede producir básicamente en vasos grandes de primer orden, ¿no? Vemos a veces accidentes cerebrovasculares invalidantes si se tapa una cerebral media. Esta se encarga de irrigar un gran tejido cerebral y puede dañar, ¿no? Una gran zona y producir un infarto masivo y producir pues problemas mayores, ¿no? En los pacientes. En la parte privada, y también yo creo que en algunos hospitales se está tratando de implementar
este sistema de atención rápida, ¿no? Nosotros, cuando el paciente llega a la clínica, ya lo mencionaron, tenemos un grupo de WhatsApp donde hay, están, bueno, los teléfonos de la sala de tomografía, de algunos colegas, de los médicos de urgencias, de los médicos de UCI, los neurólogos que son los que cabezan este grupo de stroke, las enfermeras de UCI, un grupo de enfermeros, entonces todo este personal que se involucra en la atención rápida y oportuna del paciente, ¿no? Lo ideal sería de que tengamos este sistema de comunicación desde que el paciente es recepcionado en su caso, o sea, desde que la ambulancia probablemente lo recoja. Hay otros países en los que están mucho más avanzados en este sistema, ¿no? En este sistema conocido como el código ictus, que ellos ya reportan al centro eh, de derivación, ¿no? Ellos reciben al paciente, lo evalúan y dicen, estamos llevando pues a la clínica o estamos llevando al hospital ya a un paciente que está haciendo un accidente cerebrovascular. Entonces ya todos preparados, reciben al paciente y tratan de que eso fuera más rápido. Nosotros estamos no en ese paso atrás, sino probablemente eso sea el futuro. Estamos un pasito, un poquito más atrás, que cuando el paciente llega a la emergencia, a la urgencia de la clínica, ahí es donde el mismo médico, después de su evaluación clínica, neurológica, realiza la activación del código, ¿no? Activan el código. Nosotros tenemos dos tomógrafos, tenemos un Siemens AS, un Excite, que es un tomógrafo, digamos, de los de gama alta, el más básico. Es un 128, es un equipo muy, muy parecido al que tienen ustedes en Cusco. Ustedes tienen el Go Top con ciertas características características de adquisición. Cuando se compró este tomógrafo, nosotros pedimos que vengan dos opciones avanzadas instaladas con la máquina. Era esta de Neuroperfusion, que era la de el manejo del ACV, la de perfusión, y también tiene cargado el software para hacer imágenes cardíacas. En el caso de salud, estaba revisando el documento del tomógrafo, que lo tengo por ahí. Este, tiene aplicaciones buenas para cardio, ¿no? 0,3 de giro y es un 128, ¿no? Justo hoy día en la mañana estaba conversando, creo que conocen todos ustedes al doctor Gamio. Él está rotando ahorita por el hospital, por el INCOR. Está con muchas ganas de que él a su regreso, me parece que el otro mes va a estar por allá con ustedes y va a querer trabajar, ¿no? Implementar un poco, por lo menos un turno al día, ¿no? Para que empiecen a hacer exámenes cardíacos, ¿no? Entonces, hay toda una intención del Instituto Cardiovascular de que descentralizar la atención cardíaca, al igual que en todo el país, ¿no? Se han hecho ya 14 o 15 visitas a diferentes hospitales del Perú. Creo que en enero, no sé, me dijo el doctor Gamio que en enero estuvieron por allá por el hospital de Cusco haciendo procedimientos, ¿no? Procedimientos de intervencionismo, ecografía y por ahí también vasculares, ¿no? Creo que ya se han hecho algunas cirugías en su hospital cardíacas. Entonces hay como que una curva de aprendizaje que esto tiene que ir hacia arriba, ¿no? Hacia mejoría. Entonces, un poco, este es un video que les quiero mostrar cómo es que este equipo hace la adquisición, ¿no? Vamos a ver, nosotros, bueno, tenemos nuestra inyectora de medio de contraste, programamos a nuestro paciente para este estudio. Este estudio demora 45 segundos, ¿no? Son ciclos de 1,5 segundos y nosotros logramos con este modelo de equipo, con esta aplicación avanzada, esto es una mesa un poquito más
grande, más robusta, a través de un movimiento, poder agarrar una, una mayor cobertura, ¿no? Acá se hace cobertura de más o menos 10 centímetros de adquisición. Miren, miren este video. Tenemos a nuestro maestro Yoda ahí que nos está siempre ayudando. Y el Tenemos nuestra próximo inyectora. paso, Al paciente ya está canalizado. Fíjense que está en el cabezal. Su cabeza está súper fija. La tenemos bien fija y empezamos a adquirir, ¿no? Fíjense en la mesa cómo mueve. Entra y sale. Miren al paciente en la pantalla y miren la adquisición, ¿no? Hay un movimiento de ingreso y de salida. Son ciclos de más o menos 1,5 segundos por cada volumen que se va generando. Esta adquisición más o menos toma unos 40 segundos, ¿no? Entonces vemos ahí como ya el contraste está llegando a perfundir, ¿no? Llega a un pico máximo de perfusión y también va a ir disminuyendo, ¿no? El drenaje venoso de todo este sistema, ¿no? Entonces, eh, este es un poco el protocolo, ¿no? Primero, como ya les había mencionado, hacemos una tomografía cerebral sin contraste. Automáticamente, esta es una opción avanzada que ustedes creo que la tienen, el Aspect Score, que se aplica ni bien se toma la tomografía sin contraste, aplicamos este Aspect y podemos determinar, ¿no? una ayuda, ¿no? En la tomografía sin contraste. Después procedemos a este estudio que es la perfusión y luego hacemos una adquisición vascular, una angiotem, desde callado de la aorta, incluyendo las carótidas, hasta la circulación cerebral. Este es el protocolo que nosotros realizamos en la parte privada, ¿no? En la clínica. En el caso del Instituto Cardiovascular del INCOR, ahí tenemos un tomógrafo un poquito más avanzado, que es el Revolution CT. Este equipo tiene el rango de adquisición de más o menos 16 centímetros. Como es un hospital cardiovascular, la mayoría de exámenes que realizamos ahí son, bueno, estudios cardíacos, estudios vasculares, pero hubo una experiencia, ¿no? Tuvimos un viernes en la tarde, uno de los médicos jefe de guardia sintió una afasia, ¿no? No podía hablar, se le fue el habla y dijeron, uy, hay que llevarlo a tomografía pues, porque no tenemos resonador, que era lo que estaba más a la mano, el tomógrafo. Entonces el doctor estaba fásico, eh, dentro de su turno de trabajo, lo llevan al tomógrafo, entonces ahí de fábrica sí se podía hacer el estudio de perfusión. Entonces, le hicimos ese estudio de perfusión con 50 mililitros de contraste, le inyectamos a 5 ml por segundo y salió pues un defecto ahí en los mapas, un defecto de perfusión. Como era un médico muy querido, pucha, al toque llamaron a la espalda de nosotros está el Hospital Revaliati, vino la neuróloga que estaba de guardia, lo evaluó, se fijó en este problema, en una persona joven, joven, menos de 42 años. Ella decidieron ya hacerle trombolisis sistémica. Entonces, le aplicaron la trombolisis sistémica, que es el medicamento que también se usa mucho cuando se trabaja el infarto cardíaco, y no recuperaba. Entonces, se movió cielo y tierra y trajeron a los neuroradiólogos intervencionistas del Hospital Almenara. Creo que era un día de paro, la ciudad estaba un poco libre, digamos, no había tanto tráfico. Llegó el doctor Durán con el doctor Sal, le hicieron un procedimiento invasivo, colocaron un catéter, lo trataron, a este doctor lo entubaron, se lo llevaron en ambulancia a la unidad crítica del Hospital Almenara, lo tuvieron entubado más o menos 3 días, porque es como que un proceso para que el cerebro, digamos, descanse y se trate de recuperar, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, este doctor a la semana recuperó 100%, 100% toda su capacidad.
Entonces, fue gratificante estar ahí, poder ayudar a alguien y así de esa forma podemos hacerlo, ¿no? Podemos enfrentarnos a este tema del accidente cerebrovascular y poder de alguna forma estar entrenados, preparados cuando tengamos que hacer las cosas, ¿no? Podemos ayudar a un familiar directo, a un tío, a una persona que está pasando esto. Y si tenemos esa oportunidad y ese conocimiento de hacerlo, ¿por qué no aplicarlo, no? ¿Por qué no aplicarlo? Entonces, el protocolo que nosotros usamos en la parte privada es un protocolo general, ¿no? Primero hacemos una tomografía sin contraste. Cuando vemos que básicamente es una tomografía, digamos, normal, hay algunos signos indirectos que por ahí nos llevan a pensar que el paciente, bueno, la clínica es la que manda, ¿no? Definitivamente, la primera evaluación. Si no hay hemorragia, no hay una evidencia de alguna lesión que podemos ver en la tomografía sin contraste, pasamos a la perfusión, ¿no? Pasamos a la perfusión TEM y después de la perfusión, esto lo hacemos con 50 mililitros de contraste, podemos usar 5 mililitros para arriba. Nos recomiendan 6 a veces porque 6 7 mililitros de contraste. Recuerden, ayer se conversó de la necesidad, ¿no? De colocar una vía gruesa, una bocat grande 18G. Yo prefiero que se use eh, de preferencia en el brazo derecho, ¿no? Porque el brazo derecho por anatomía llega esto, va a la cava y cae directo al corazón. Por ejemplo, es una inyección hecha en el otro brazo, en el izquierdo. Esta vena, ¿no? Nos va a dar este artefacto, ¿no? De la vena innominada, que justo pasa por el nacimiento del tronco brachiocefálico y también de la carótida. Entonces, si hubiera probablemente una lesión al nacimiento del callado, lo podría tapar o enmascarar, porque esto es contraste directo, entonces da un poco de artefacto. Entonces, por eso sí es que se puede. Nosotros en el hospital, a todas las enfermeras que van y llevan a los pacientes al tomógrafo, les pedimos por favor de que los pacientes sean canalizados en miembro superior derecho, brazo derecho, si es posible, una vena antecubital, ¿no? Una de las gruesas, porque a veces cuando les colocan en la mano, ustedes que hacen tomografía les pasa, ¿no? Inyectan en la mano con la inyectora, les duele, sienten dolor los pacientes, les duele mucho. Y, y va a haber como que un mayor espacio para circular. Esta vena del dorso de la mano tiene más divisiones, pero más que divisiones se va uniendo de otros vasos más. Las venas cuando regresan al corazón se van juntando, ¿no? Las arterias cuando salen del corazón se van dividiendo. Entonces se van juntando, ¿no? Y por ahí probablemente perdamos un poco de cantidad ínfima de medio de contraste. Por eso lo ideal es una vena antecubital, ¿no? Después hacemos una angiotem, ¿no? Esta angiotem ayuda a determinar, eh, es otra herramienta que tenemos para poder determinar la presencia o no de, del ictus, ¿no? La tomografía sin contraste ayuda, ¿no? A determinar situaciones, ¿no? Por ejemplo, si vemos hemorragias grandes, hemorragias uranoideas y este tipo de hemorragias, y ahí detenemos el estudio, ya no hacemos perfusión. Si el neurólogo que está presente nos indica, ok, vamos a hacer una angiotem, hacemos una angiotem porque estas hemorragias pueden ser pues HCA, un aneurisma roto. Entonces, si hacemos en ese momento un angiotem, podemos determinar el punto exacto de sangrado y pueden tomar una decisión clínica más rápida. Un signo que ayer Sol lo mostró bastante bien es ¿no? La hiperdensidad de la cuerda, ¿no? La imagen de la cuerda, que esto es una hiperdensidad de una de las arterias cerebrales medias donde a veces el coágulo se instala y esto va a dar, pues, si no es tratado adecuadamente en el tiempo, un gran infarto cerebral de todo este territorio vascular, ¿no? Otros cambios, ¿no? Borramiento de surcos, ¿no? Producidos por edema cerebral, ¿no? Iniciales, ¿no? La parte está de la ínsula, no la vemos en el otro lado, que son algunos signos indirectos que conforme va pasando el tiempo, se van estableciendo en el tejido cerebral por todo el proceso
de hipovascularización del territorio. Entonces, si nosotros hacemos una tomografía sin contraste y encontramos eh, ningún problema dentro de la aplicación del equipo, tenemos esa posibilidad de aplicar el Aspect Score. Eso lo tiene Siemens. Este Aspect Score, el score de Alberta, ¿qué es lo que hace? Toma básicamente 10 territorios vasculares que corresponden solamente a la circulación de la arteria cerebral media. O sea, el aspect score no sirve para la cerebral anterior ni para los territorios de cerebral posterior. Solamente se utiliza para los territorios de la arteria cerebral media, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Cuantifica las densidades de un lado contra el otro y determinan si hubiera alguna alteración, ¿no? Eso definitivamente, pues si los pacientes han tenido algunos eventos anteriores, patologías anteriores, como accidentes cerebrovasculares, eh, los puntajes no son tan certeros, ¿no? Pero si tenemos una persona que está teniendo un stroke, que no tiene antecedentes de ACVs, que no tenemos una enfermedad conocida, sí es de apoyo en este caso para los radiólogos, ¿no? Entonces, cuando el puntaje está debajo de 7, ya clínicamente este hemisferio cerebral o el otro hemisferio cerebral se considera comprometido y se tiene que hacer alguna acción, ¿no? Ya en las mejoras de estos equipos, en la reconstrucción desde la BA30, la cuantificación del aspecto, eh, llevan un poco a estas guías, a estas nuevas directrices de ICTUS desde el año 2018, ¿no? Las nuevas directrices que existen, que manejan, digamos, el stroke. Y estas incluso alargan el tiempo, ¿no? De usar nuevas recomendaciones, ¿no? Se puede hacer en menos de 6 horas el cerebro sin contraste, y si la perfusión no va a ser útil, pasamos a la angio de cuello. O otro protocolo que cuando el paciente es encontrado de 6 a 24 horas después de producido, se puede hacer el cerebro sin contraste y se hace la neuroperfusión, ¿no? O sea, ya es útil, ¿no? Esta cuantificación de aspecto para poder ocupar, digamos, la neuroperfusión en tiempos mayores a producidos el accidente cerebrovascular. Lo ideal es que el paciente sea encontrado a tiempo, ¿no? Porque a veces hay personas que se acuestan a dormir y se levantan ya con ese déficit neurológico, ¿no? Que se hace el ACV al del despertar, le llaman. Ustedes están llegando a su turno a las 8 de la mañana y plum, se activa la alarma, ¿no? Porque el paciente no despertó bien, hemipléjico, se levantó al baño, no ha podido ir al baño, ¿no? Entonces, muchas condiciones que se dan, ¿no? En la mañanita temprano para hacerlo. Entonces, ¿qué cosa hace el ASPEC, no? Es una evaluación rápida desde la BA30 en la evaluación del ictus, ¿no? Se calcula automáticamente en esta escala, donde básicamente la puntuación del 0 es lo más grave, hasta el 10 que viene a ser la menos grave, ¿no? Entonces, ¿qué evalúa este puntaje del aspecto, ¿no? Esto de acá. Esto es incluso creo que lo tienen en su documento del tomógrafo. Evalúa 10 regiones definitivas que son territorios de la circulación cerebral. El núcleo caudado, el ribete insular, la cápsula interna, el núcleo lenticular, que son las zonas principales. Por eso recomiendan eh, siempre de que, bueno, en este caso la perfusión se realice pasando por los núcleos basales. Entonces, una parte del examen de perfusión debería de pasar a nivel de los núcleos basales, ¿no? El caudado, el ribete insular, la cápsula interna, el núcleo lenticular. Y luego evalúan las ramas
de la cerebral media, la M1, la M2, la M3 hasta la M6, ¿no? Es un territorio al territorio anterior de la arteria cerebral media correspondiente al opérculo frontal. Este de aquí es el ribete insular, más hacia el costado. Corresponde al lóbulo temporal y de ahí va hacia más arriba, ¿no? Inmediatamente superior a la M1, el territorio lateral inmediatamente superior a la M2 y el territorio 6, ¿no? Que es inmediatamente superior a la M3. Entonces, si retrocedo, son estos números, ¿no? Núcleo caudado, la cápsula interna, la ínsula, el ribete, y de ahí vienen los M1, M2, hasta el M6. Entonces, todo esto corresponde a esta zona, ¿no? De la circulación, recuerden, solamente es la circulación de, el tejido de la arteria cerebral media, ¿no? Ictus no sirve para otro territorio vascular, ¿ok? ASPIC, perdón. Hacemos la perfusión o hacemos la angiotem, ¿no? A veces ahí está la decisión por tomar. Si vamos a hacer perfusión, se tiene que hacer la perfusión antes de la angiotem, porque si nosotros hacemos la angiotem, ya estamos contaminando, digamos, de alguna forma, dejando contraste en el tejido cerebral. Y a veces el tejido cerebral toma tiempo que la densidad del contraste se elimine, ¿no? No sé cuántas horas, puede demorar 24 horas, porque a veces, yo me acuerdo que en mis clases de tomografía me decían, a veces hasta la hora de realizar una tomografía cerebral, si el paciente tiene una tumoración, una metástasis, se puede ver, ¿no? Se puede ver la captación tardía, digamos, del medio de contraste en el cerebro. Entonces ahí ya está alterado un poco la densidad que nosotros vamos a cuantificar cuando hacemos nuestro estudio de perfusión. Entonces, ¿para qué la perfusión, no? El accidente cerebrovascular agudo tiene diferentes causas, ¿no? La principal probablemente es la cardioembólica, ¿no? Estos coágulos que salen del corazón, fibrila el corazón y ¡pum! Salen los coágulos hacia cualquier lado del cuerpo, ¿no? Un porcentaje de la sangre que sale, digamos, de la aorta va hacia el cerebro, ¿no? Mediante el sistema carotidio y el sistema vertebral también, ¿no? O sea, salen las subclavias, de ahí vienen las vertebrales, entran por, por la columna cervical, ¿no? Llegan y van a dar la circulación posterior. Salen las carótidas, van hacia arriba y se dividen, ¿no? Carótida externa, la interna se mete por el hueso temporal, estas dan el sifón carotidio y de ahí se divide en cerebral anterior y media, y todas están comunicadas, ¿no? Mediante los comunicantes y dan este sistema impresionante de circulación dentro del cerebro, ¿no? Y las meninges que vienen de la carótida externa. Entonces, causa cardioembólica, la aterosclerosis, ¿no? Personas que fuman, tienen aterosclerosis, oclusión de vasos pequeños, isquemia por otras causas determinadas o a veces isquemias probablemente indeterminadas. Entonces, ¿qué pasa con el tejido cerebral en el tiempo de producida esta interrupción de la circulación? Hay que identificar la zona de infarto irreversible, básicamente para ver la penumbra en el ACV isquémico, para poder determinar cuál es el área de necrosis, que ya probablemente se vaya a necrosar, y el área de penumbra, ¿no? Es como que, no sé, en una reunión grande, ¿no? Ahora, lamentablemente, pues estamos viviendo en una época de tanta violencia, ¿no? De tantas cosas. Tú en alguna de estas personas llega alguien y hace explotar algo en la parte central, ¡pum! Entonces, los que están cerca a, este, a esta explosión van a morir, ¿no? No se van a poder recuperar, pero siempre alrededor quedan personas aturdidas o quedan personas malas que se pueden recuperar. Hacia eso va la perfusión, ¿no? A poder determinar cuánto tejido es viable, ¿no? Ahí ya los neurólogos tienen sus valores en los cuales ellos toman decisiones, ¿no? Si hay más del 50% del mismatch que realiza,
el software, tomar decisiones clínicas, ¿no? Vamos a entrar a hacer trombolisis sistémica o entramos con los catéteres y hacemos una aspiración del coágulo, que se hace la trombolisis mecánica. Entonces, fíjese en el tiempo, ¿no? Pasa la 1 hora, pasan 6 horas, se produce la hipoxia. Después se empiezan a producir secreción de sustancias citotóxicas y ya miren, a la hora ya el tejido empieza a inflamarse, se inflama. El edema, ¿no? El edema que a veces lo vemos, el edema lo podemos ver a partir de las 4 horas más o menos, ya vemos algunos cambios de hipodensidades, ¿no? Por eso a veces el- la evaluación primera de la tomografía sin contraste también es importante y ayuda a tomar decisiones. Y después ya empieza a morir la célula, ¿no? A partir de las 6 horas, ya la apoptosis en el tiempo va avanzando, ¿no? Es como que primero se hincha el cerebro y esto va a morir, morir, morir y se va a producir una encefalomalacia, digamos, ya posterior en el tiempo, ¿no? Y en todos estos momentos eh, se controla el tejido cerebral con la imagen, con la tomografía o si hay disponibilidad de la resonancia, también, ¿no? Ambos métodos son bastante útiles y prácticos en el estudio del tejido cerebral. Entonces, ¿cuál es el principio de la perfusión? Es que evalúa, ¿no? La llegada de los aferentes vasculares arteriales, el pasaje dentro de la circulación capilar y la salida, ¿no? A través de la vena. Entonces, ¿qué vemos ahí? El flujo, ¿no? El flujo es cómo llega, cuánto llega de sangre. Vemos la cantidad de sangre que llega, que viene a ser el volumen, y el tiempo que demora pasar de un lado al otro. Eso es el tiempo de tránsito medio. Estos tres mapas son los que se producen o los principales que producen el equipo, ¿no? Otro de los mapas, por ejemplo, time to peak, ¿no? Que es cómo llega hasta el pico máximo de atenuación del tejido cerebral. Entonces, si nosotros entendemos bien qué es lo que pasa con el tejido y qué es lo que mide el tomógrafo, cuando hacemos el examen vamos a estar con las ideas claras, ¿no? Llega a la arteria, ¿no? Perfunde y se va. Cuando perfunde hay un volumen que ingresa. Este volumen normalmente va por vía normal de circulación o también va por vías colaterales, ¿no? Si se tapa una arteria, probablemente se abre a un nuevo camino de circulación que probablemente demore un poco más de tiempo y va a llegar a circular esa zona. Esa zona es la penumbra, ¿no? Que nosotros tenemos que un poco encontrar con la perfusión cerebral. Entonces, dentro de eso yo lo había mostrado ayer, Sol, que básicamente el equipo genera una curva de atenuación de acuerdo a sus densidades, tanto en el aferente arterial y como en la salida venosa del equipo. Entonces, cada vez que va avanzando, el equipo va computando a diferentes cambios de densidad, va formando unos deltas pequeñitos y va empezando a armar la curva, ¿no? Primer volumen, segunda vuelta, tercera vuelta, cuarta vuelta. Todas estas vueltas que va dando el equipo, todos estos ciclos resultan y por eso todos los equipos hacen lo mismo, cuantifican estas curvas en una arteria, un punto en una arteria y un punto en una vena, ¿no? Ese es paso 2 que se hace siempre en la perfusión, que lo vamos a ver, y el paso de curva venosa. Usa esta fórmula que es de convolución, que el equipo lo hace, el ordenador, ¿no? El ordenador tiene unas computadoras potentes. Es una multiplicación, ¿no? Una multiplicación que se utiliza para realizar este tema de información, ¿no? Dentro de la deconvolución es esto, ¿no? Se forman como que unos plateaus en estos puntos y estos pequeños deltas chiquititos de tiempo y densidad son los que al final el tomógrafo o el software del tomógrafo va a ir considerando, ¿no? Las diferencias en el tiempo, ¿no? En el tiempo de estos deltas, en una fracción de tiempo, ¿no? Es medido
a través del equipo, ¿no? Entonces, ¿qué nos da? El tiempo de tránsito. Y cuando hay mediciones horizontales, ¿qué nos da? Básicamente los volúmenes y el área, ¿no? Por eso siempre los resultados, ustedes van a ver que los tomógrafos te dan resultados en tiempo, en volumen, que son mililitros por centímetro cuadrado, y flujo, ¿no? Que está un poquito más adelante. Entonces, G, Siemens y todas las marcas toman toda la información de estas curvas, ¿no? En el aferente y usan algoritmos para poder generar, digamos, los mapas de perfusión. Entonces, ¿cómo hacemos el examen, no? Estos son protocolos de adquisición de una presentación antigua de General Electric. El protocolo no es tan complicado, es súper sencillo de usarse, ¿no? Se utiliza más o menos eh, 40 mililitros de alta densidad, ¿no? 40 o 50 mililitros de alta densidad y una inyección rápida. Mientras mejor acceso tengamos vascular, si podemos inyectar esto a 6 ml por segundo, el contraste va a entrar más, la columna de contraste va a entrar más compacta y vamos a llegar a generar una mejor curva de atenuación al momento de que esta cantidad de contraste que ya está diluida previamente llegue al cerebro, ¿no? 50 mililitros de 300 de contraste, o sea, con el contraste que tengamos. Lo ideal siempre es usar un contraste de alta densidad, ¿no? Eh, el punto de ubicación, dependiendo digamos, de nuestra capacidad del equipo de poder adquirir, se dice que a nivel de los ganglios basales, básicamente se puede visualizar mejor el territorio vascular de la arteria cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior y todos los territorios. Pero sí que tratar de que siempre se realice a este nivel. Los equipos Siemens, fíjense, tienen esta opción. Este cabezal, como justo ayer les estaba mencionando, ¿no? Este cabezal de acá que tiene como que tres niveles de poder vascular, ¿no? Entonces, en el nivel un poco más alto, la cabeza queda un poco más inclinada y procedan a fijar bien la cabeza. Fijen bien la cabeza. Le ponen estos topes laterales, estas cuñas que están en el tomógrafo. Tienen un velcro arriba y un velcro abajo. Traten de fijarlo bien al paciente. Recuerden que el paciente llega en un estado eh, no muy bueno, ¿no? De inconsciencia, no puede mover la mitad de su cuerpo, está afásico, comprende ciertas indicaciones, no totalmente. Entonces, ahí es importante intentar de que el paciente les colabore, ¿no? Hay situaciones como han visto ayer, ¿no? Que el paciente se mueva, ustedes ponen bien su caja para hacer la adquisición y el paciente por alguno u otro motivo se quiere mover y ¡boom! Se les bajó del cabezal. O durante la adquisición, porque es una adquisición de 40 segundos, puede mover la cabeza. Probablemente podamos salvar el estudio si es que solamente hay uno o dos ciclos que se pueden mover, pero lo ideal es que el paciente esté fijo, 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 fijo. Sedar al paciente no está muy recomendado, básicamente por el tema médico, ¿no? Porque pierden la capacidad de tomar una evaluación, ¿no? A pesar de que después de la perfusión, si se encuentra algo positivo, se le hace el tratamiento de terapia o se va a la unidad de hemodinámica y ahí mismo le hacen ya el tratamiento, es otro tipo de cosas, ¿no? Hay que poner bien siempre la cabeza en el centro del gantry. Estas son recomendaciones de los de la casa comercial. Usamos cuánto en el Somaton Definition, en el Somaton AS, en el Lex, en el Flax, en el Flash y también en los Go Top. Se usan 80 kilovoltios para la adquisición, se usan 200 mAs. Nosotros a veces hacemos la tomografía cerebral con 400 o 350 mAs. Esa tomografía es para ver parénquima cerebral. La tomografía de perfusión no necesita tanta dosis,
¿ok? Hay que tener cuidado acá. Su protocolo, 80 kilos, 200 mAh, suficiente. Durante 45 segundos se hacen ciclos de 1,5. Y miren, más o menos la dosis estimada, llegamos a 5,3 milisieverts. En la clínica hemos visto la dosis un poco de estos estudios. El sin contraste, la perfusión, la angio y una venosa de tomografía para ver el parénquima, más o menos estamos entre 7 u 8 milisieverts de dosis. No es tan alta. Cuando comienza la perfusión a usarse en el mundo, se reportaron 2 o 3 casos en Estados Unidos de alopecia. El paciente se había sometido a 2 o 3 perfusiones por un tratamiento de ACV y se le había justo caído el cabello en estas zonas. Michael algo, me acuerdo, hace varios años. Y por eso un poco le empezaron a tener miedo a esta opción avanzada, porque decían, no, causa problemas, mucha radiación, siempre nos achacan ese problema, ¿no? Pero ahora ya estos equipos que tienen más controlada la dosis, no llegamos a más de 10 milisieverts haciendo este examen. Estos equipos, el AS, el Definition Flash, estos hacen 11 centímetros de adquisición y el Force, que es un doble fuente, el Drive o las otras máquinas nuevas, llegan a 11,4 centímetros, ¿no? Si tuviéramos, bueno, otros equipos un poco más avanzados que los 128, ¿no? Los 256 o los 320, esos sí te pueden hacer todo el cerebro sin ningún problema de perfusión, los 16 centímetros completos, ¿no? Para el tema de tumores cerebrales, 1 mililitro por kilo de peso, una velocidad alta, ¿no? Para poder cuantificar el tema del pulmón. Esta es la plataforma G, este es el Brightspeed 16 filas, tuve la oportunidad de manejarlo en el Hospital Almenara, que hacía 2 centímetros de adquisición, 4 hileras de 5 milímetros. Fíjense que el gantry no se angula, ¿no? 80 kilovoltios, 200 mA, adquisición de 45 segundos. Empezamos a los 5 segundos, ¿no? O sea, los dos equipos se paraban juntos y a los 5 segundos empezaba a hacer la adquisición el equipo. En cine, no es helicoidal, no es axial, es en cine a 1 segundo, ¿no? Ciclos de 1 segundo. En el caso de Siemens, ustedes hacen adquisiciones cicladas de 1,5, me parece. 1,5 segundos y llegan a un rango, si no me equivoco, casi de 4 centímetros, 3,6 o 3,8 centímetros, que es la cobertura completa del detector que tiene, ¿no? Entonces, densidades altas, volumen 50 mililitros, 40, pero flujos altos. Fíjense, flujos altos. Miren, acá en este cuadro antiguo, si ponemos poco a poco flujo, miren, todo el proceso se va a dar en menos tiempo. Vamos a adquirir en menos tiempo. En 27 segundos ya tenemos toda nuestra curva hecha, ¿no? Pero si ya los pacientes son ancianitos, tienen problemas cardiovasculares, podemos nosotros incrementar un poco nuestra adquisición, ¿no? Tenemos que ir viendo cuando va llegando el contraste, genera la curva y de ahí cuando empieza a descender la densidad, ¿no? Entonces, dependiendo, si tenemos menos densidad de contraste, también podemos usar un poquito menos de contraste. Entonces, veamos los mapas, ¿no? ¿Cuáles son los mapas? ¿Cómo se hacen los mapas de perfusión? En G es igual, ¿no? Vamos a ver ahorita un videíto súper fácil, rápido, y vamos a entender, ¿no? Entramos al Advantage Windows, la versión, ya estamos en versión mucho más avanzada. Seleccionamos el City Perfusion, en el Single Vía seleccionamos al paciente, podemos agarrar la serie o no, seleccionamos básicamente igual, ¿no? CT Neuroperfusion, ¿no? Que es el nombre del software a usarse, ¿no? Entonces le damos clic acá, puede ser automático el stroke o de manera manual, ¿no? Entonces le damos el software automático. Entonces un poco los pasos generales que se hacen, ¿no? Primero vemos la serie y vamos a aplicar registro para ver básicamente si hubiera algún tipo de movimiento. Esta es la forma, digamos, manual como
hacíamos antes, el postproceso de perfusión ahora se hace mucho más automatizado. Podemos quitar de repente, si el paciente se movió de alguno, podemos quitar un ciclo. En este caso es un punto en la curva, lo podemos eliminar para que no salga tan difuminada nuestra adquisición, ¿no? Aplicamos registro, le damos continuar y es un proceso para minimizar los posibles movimientos durante la adquisición. Hay otra cosa que es el threshold, que también lo usa Philips, ¿no? Abrimos un poquito acá nuestro threshold y computamos, digamos, todo el tejido que va a ser trabajado en la computadora para la generación de los mapas, ¿no? Entonces ahí nos va a pedir, podemos hacerlo manualmente. Les repito, ¿no? Como lo mostró Sol en el software de ayer, este equipo lo hace automáticamente. Coloca una arteria, coloca una vena, ¿no? Normalmente se coloca a nivel de o bien la cerebral anterior o bien la cerebral media, la sana, ¿no? Busca un punto de colocación del vaso y también un punto de colocación de lado. Es necesario básicamente aumentar a veces el tamaño del field of view para poner un software, en este caso, en este momento, en ese software le pedía un píxel bien pequeñito, ¿no? Más o menos de 6. Entonces agarramos el ROI y colocamos el ROI dentro de la arteria, esto que va a generar esta curva, la arterial. Y luego viene otra curva venosa de densidades, ¿no? Igualito, Siemens hace exactamente lo mismo. Podemos ampliar la imagen, podemos hacerlo de modo manual y que nos figura la curva, ¿no? La curva esta de atenuación, que es probablemente una de las más importantes que ver. Luego, con el equipo podemos llevar al inicio de la meseta donde empieza a generar la curva y al final de la curva. Entonces ya el equipo va a agarrar, digamos, menos la información y va a trabajar con toda la curva de adquisición y nos va a generar los mapas, ¿no? Los mapas que son los que vamos a ver. Entonces le damos computa y nos genera los mapas. Volumen, flujo y tiempo de tránsito medio, ¿no? Y time to peak y todos estos mapas ahora que existen en esas opciones avanzadas que también ayuda, ¿no? Estos son los mapas que generan. ¿Qué son estos mapas? Entendamos. El flujo, el mapa de flujo, es el volumen de sangre que circula en una zona de parénquima cerebral por unidad de tiempo. Nos mide mililitros por cada 100 gramos por minuto. Utiliza las paletas de colores, ¿no? Donde teóricamente el rojo es donde hay mejor flujo y el azul es donde hay un flujo disminuido, ¿no? Los valores normales es de 20 a 50 y de 20 a 10 es el área de isquemia, que es la potencialmente reversible. Y cuando este flujo ya no llega, es menor de 10 mililitros por cada 100 gramos, es zona de infarto. Entonces, este valor de flujo es el que indica, ok, esta zona está muerta, esta zona la podemos salvar, ¿no? Porque va de 20 a 10. Área de isquemia, eso lo vemos en las tablas después de postproceso. Es cuánta sangre, flujo, cuánta sangre es enviada por unidad de tiempo. ¿Ok? El otro mapa, volumen, cantidad de sangre en cada 100 gramos de tejido cerebral. Los valores normales de 0 a 1,5 mililitros por cada 100 gramos. Este volumen también es súper importante, porque a veces si hay una obstrucción y no llega el flujo adecuadamente, pero por circulación colateral va a llegar y va a haber un volumen al final que se va a depositar en esta zona. Entonces, vamos a entender de que siempre hay una relación entre el volumen y el flujo para poder tomar una decisión, ¿no? Es cuánta sangre hay en el tejido cerebral, ¿no? Cuánta sangre llega al tejido cerebral. Y el tiempo de tránsito medio es como cuánto demora el contraste en transitar del parénquima aferente hasta un eferente venoso. El resultado es en segundos. El valor normal, 6 segundos. Si ese valor es incrementado, va a haber un disturbio hemodinámico, no específico del área de penumbra o de infarto, pero es bastante sensible
a determinar, oye, acá hay un problema, acá no está pasando, no está circulando normal la sangre. Ahí hay un problema, hay que ver de qué se trata, ¿no? Entonces hay tres mapas, que son los más básicos, los más importantes, ¿no? El tránsito medio es cuánto tarda, ¿no? La sangre en pasar, ¿no? El tejido del parénquima cerebral. Y los otros mapas que también existen, ¿no? Por ejemplo, perfusión capilar, ¿no? Es cantidad de infiltración, qué tan vascularizado está, ¿no? Se supone que lo que está más vascularizado está en rojito y lo que está menos vascularizado en azul, en este caso para valoración de tumores cerebrales, ¿no? Entonces, eh, los equipos Siemens usan, ¿no? El Adaptive Spiral 4D, los modelos, el modelo de Definition que teníamos hacía esto que ya lo hemos visto en el video, ¿no? Y ya los tomógrafos de 64 filas, de repente es el caso del hospital que tiene un 128, hace esta adquisición, ¿no? 4 centímetros de adquisición o lo que hace otros modelos, este es el Definition, nosotros tenemos el AS, que es un equipo un poquito más, hace esto, ¿no? Cicla, segundo y medio, se mueve el paciente y toma, digamos, mayor zona de cerebro a evaluar, ¿no? En este caso, hacemos 10 centímetros de tejido cerebral, ¿ok? ¿Por qué hacemos todo esto? Porque hay personas que son beneficiadas con este problema. Después hacemos la angio, ¿no? y, y beneficiamos a algunas personas. Por ejemplo, miren, esta es una señora de 62 años que nos llegó, hipertiroidea, la vieron muy bien a las 9 de la noche, se acostó y tenía un IS 20. Al día siguiente que se levanta, la traen de emergencia porque tenía hemiparesia, score de Aspect 5, ¿no? Esa señora ya había tenido un infarto, pero fíjense en esto, esta imagen MIP temporal. A pesar de que ya había problemas grandes del territorio de la cerebral media, el tiempo de drenaje, fíjense que había buen volumen, porque había una circulación colateral. A veces este mapa, el MIP coronal, el MIP axial, les sirve para poder determinar, uy, acá ya no llega sangre, pero acá miren en este MIP sí llegaba sangre, ¿no? Y se hizo la perfusión, se generaron los mapas, el mapa de flujo, el mapa de volumen. Fíjense, el flujo está alterado, pero el volumen no tanto. Hay un buen volumen, hay sangre que llega a esta zona, a pesar de que el flujo y el tiempo está alterado, o sea, tenía buen volumen. Este es el tiempo de tránsito medio, ¿no? Y ese es el tiempo de drenaje, ¿no? Fíjense, un gran territorio vascular, ya la inteligencia artificial y con ya este equipo nuevo, hicimos este mismatch. Encontramos 99 centímetros de hipoperfusión, 14 de infarto y 85 que se podía salvar, ¿no? Casi el 85% de todo ese tejido era salvable. Entonces, en ese momento se conversa con la familia y se toma la decisión de subirlo al laboratorio de hemodinámica. Se le hace el cateterismo y se llega a recuperar buen tejido. La angio, mire, estaba amputada porque había un coágulo aquí en la arteria cerebral media. Entonces se le hace trombolisis mecánica. En el angiógrafo, ¿no? Los médicos del Almenara que trabajan ahí en la clínica, el doctor Rodríguez, el doctor, que son conocidísimos en el medio, el doctor Durán, Rodríguez, Ramos. Ellos ingresan, hacen la primera angiografía y miren, ¿no? Está ocluida la cerebral media. Suben con estos microcatéteres especiales para de trombolisis y aspiran con unas máquinas el coágulo.
Este es el coágulo que retiran. Con estos catéteres se hacen unas mallas especiales y llegan a retirar ese coágulo, trombo extraído. Eso a veces es muy riesgoso, ¿no? Porque puede haber una conversión hemorrágica de estas lesiones, ¿no? Después de la extracción del trombo hacen una nueva angiografía y miren, ya volvió la sangre a todo ese territorio. El paciente lo bajaron al día siguiente para ver cómo seguía y miren esta imagen, hiperdensa en esa zona. Probablemente esto era un hiperflujo de que había llegado a, a darle circulación, un hiperflujo. No era una hemorragia, no había habido una conversión a hemorragia. Sí hemos visto algunos casos que sí, en personas más adultas, que sí ha habido una conversión hemorrágica y hay unas hemorragias catastróficas de toda esta zona, ¿no? Pero sí se puede dar. 24 horas después le hicieron su resonancia, se restableció el flujo, pero por ahí ya en estas imágenes de FLAIR, de resonancia, ya hay una, probablemente hay lesión, ¿no? Establecida, pero no tan grande ni tan espantosa como se podía ver. Ya con la recuperación y con la terapia física probablemente esta persona pueda recuperarse de alguna forma, ¿no? Este es otro caso, son tres o cuatro que vamos a ver para pasar a ver algunas otras cosas. 59 años, este señor tenía un aneurisma en enero del 92 y tenía fascia hace una hora antes. Le dio la fascia y voló a la clínica. Llegó a la clínica. Su evaluación de NIS 12, ¿no? Esto lo manejan los médicos de emergencia. El Aspect Score 7. Se le hace la perfu y miren dónde nos dio problemas. En el territorio de la cerebra anterior. Empezaron a dudar, ¿no? El radiólogo, uy, ahí, ¿por qué? Qué raro, ¿no? Qué raro que hay ahí ese problema de perfusión. Se le hace la angio, tenía un coil, un clip, perdón, y fíjense, acá tenía un defecto de su cerebro anterior. ¿Qué hicieron con este paciente? Este es el cuadro que nos salió. Miren, 130 de hipoperfusión y casi el 70% de ese tejido podía ser recuperable. Entonces, no le hicieron trombolisis, sino, perdón, le hicieron trombolisis sistémica, de frente entraron. Entonces, el tiempo de puerta, le llaman tiempo de puerta aguja, fue de 1 hora con 19 minutos. O sea, a la hora y 19 que el paciente había tenido los síntomas, ya le estaban dando tratamiento con trombolisis sistémica, en la misma emergencia, controlado por el neurólogo. El neurólogo decide, vamos a hacer la trombolisis sistémica. Y el paciente recuperó. Recuperó a las 24 horas prácticamente su control. Tomografía neuronal. Ahí vemos el artefacto que da por tener el, el ACV, perdón, el clip del aneurisma antiguo, pero en el territorio de la cerebral media, perdón, en el territorio de la cerebral anterior, normal. El paciente estaba sentado, leyendo su periódico, y esto fue positivo en este paciente, ¿no? O bien mecánico, o bien eh, con trombolisis, a este paciente se le ayudó. Estos definitivamente, pues, no quedaron bien, ¿no? Miren, tremendos infartos cerebrales que, a pesar de que se le hace, se intenta hacer el tratamiento, ¿no? Hay una gran zona de infarto, ¿no? 33 de infarto, casi 70% de PPR, pero a veces esta es una jovencita de 20 años, de 28 años, que nos hizo el ACV dentro de la misma clínica. Tenía un problema genético vascular que ella sí tuvo mal final, digamos, ¿no? Y así hay otros casos, ¿no? Que vemos
eh, en la clínica, en la cual podemos ayudar en diferentes zonas, ¿no? Fíjense, temporal derecho, hemos visto cerebro anterior, hemos visto cerebral media, grandes, infartos. Este es un caso que yo lo considero, bueno, emblemático de hace muchos años. Otro vaso ocluido grande. Eso, eso lo hicimos en el Hospital Almenara en el año, cuando ingresamos al Hospital Almenara con el Bright Speed, con el 16 filas. O sea, yo les quiero decir que no necesitamos un super equipo de alta tecnología para poder hacer eh, y ayudar a un paciente. Este paciente llegó, 87 años, probablemente el signo de la cuerda, eh, hemiplegia derecha, entonces toda la zona izquierda ya estaba con pérdida de surcos, veíamos una hipodensidad, ahí no había ASPEC en ese momento, pero sí se generaron estos mapas, ¿no? En febrero del 2011, en febrero del 2010, 15 años atrás. Le aplicamos sus 50 centímetros de contraste, estaba bien el riñón y nos salió esta imagen en el flujo, mapa de flujo, esto es con el equipo General, y nos salió un tiempo de tránsito medio alterado. O sea, los tres mapas eran positivos. Antes colocábamos los ROIs, miren el 7, el 8 y el 9 ROI, en espejo con el otro lado, y veíamos, ¿no? Alterados, ¿no? Los mapas alterados, y en las tablas, este es el de flujo y el de tiempo, ¿no? 13 segundos, 14 segundos, 7, 8, 9. Entonces había acá definitivamente alteraciones, ¿no? Este es el mapa que el equipo generaba, miren, en el 2010, ¿no? Y estas densidades, ¿no? Menos de 9, tenía 9, 7, 4 de flujo, entonces esto ya era un infarto, había alteración y los volúmenes eran bajos, ¿no? Menos de 1, 1.3, 0.8 comparados con los volúmenes normales, ¿no? 1.3, 1.9, ¿no? Estos eran volúmenes normales y estos eran unos volúmenes malos. Tenía malo el flujo, tenía malo el volumen y tenía un tiempo elevado. Esto ya era pues un infarto establecido. Entonces le hicimos la angio, desde las carótidas hacia arriba. Esto es con un equipo de 16 filas, ¿ok? Con el Bright Speed. Y vimos que el coágulo, ¿no? Estaba aquí, la bifurcación de la carótida. Seguimos subiendo, ¿no? Y la sangre ya no veíamos, ¿no? La carótida de acá, esta carótida no se veía, las dos vertebrales subían. Este es un caso que siempre me gusta presentarlo porque podemos ver ahí que hay diferentes territorios vasculares que son evaluados, ¿no? Entonces fíjense la utilidad de la perfu, de la angio y también de la tomografía. Entonces, para terminar, básicamente el advenimiento de la tomografía ha hecho posible competir con la resonancia magnética en las primeras horas de la isquemia cerebral, ¿no? Las dos técnicas, ¿no? La resonancia por difusión, perfusión, es súper útil, pero la tomografía parece ser capaz de proveer eficientemente la información clínica más importante, es el tamaño de la penumbra a ser salvado. Definitivamente la factibilidad de la perfusión por tomografía es mayor que la resonancia. A veces los resonadores no están cerca de la emergencia, los tomógrafos sí. Es más práctico establecer, digamos, en el hospital un tipo de trabajo, ¿no? Puede ser de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, esta es la presentación que les quería dar. Le he compartido al doctor Fisher y a Feliciana información bastante útil de Siemens sobre
el tema este de perfusión, ¿no? Entonces les agradezco por esta presentación y quería ver si podíamos, este es un, justo que está Feliciana, no sé si se puede ver, ojalá se pueda escuchar el audio. Este es un tema del La, tom- postproceso, ahí está, neuroperfusion. la tomografía computerizada siempre ha tenido un papel importante en la Escucha formación de el audio. imagen del ictus, además de la formación de imagen por TC no realzada y la angiografía por TC. La formación de imagen de perfusión por TC ayuda a mejorar la selección de las diferentes opciones de tratamiento de los pacientes con ictus. El flujo de trabajo dirigido de CT Neuroperfusion facilita un funcionamiento rutinario. Solo se necesitan Esos 5 son los sencillos 5 pasos pasos para que se visualizar el usan núcleo para del el infarto y proceso la de penumbra. El tejido neuroperfusión. en riesgo puede visualizarse fácilmente en mapas 3D en color basados en la discrepancia entre el volumen sanguíneo (CVV) y el flujo sanguíneo (CVF) o cualquier otra combinación de parámetros. El procedimiento clínico típico consiste en una exploración TC de la cabeza sin medio de contraste para la exclusión de las hemorragias cerebrales, Primero seguida ejercicio de sin un contraste. examen dinámico realizado, por ejemplo, con un modo de exploración Adaptive 4D Spiral. Respecto al protocolo con medio de contraste, es factible iniciar el inyector de contraste con un retardo de 4 segundos para Ahí dice, ¿no? Cantidad de contraste en esta presentación a 6 mililitros por segundo. Cantidad baja 35, 40, de 350 cantidad. Y continuado de una solución salina, porque vamos a guardar un poco de contraste para la perfusión. la exploración Adaptive 4D Spiral. 35 mililitros de medio de contraste inyectado a un caudal de 6 mililitros por segundo, seguido de un lavado salino de 20 mililitros al mismo caudal. A diferencia de la mayoría de algoritmos convencionales de deconvolución, el software de Siemens no necesita tiempos de exploración de hasta 60 segundos para calcular resultados de perfusión adecuados, una consideración importante que ayuda a reducir la radiación innecesaria. Debido a los algoritmos avanzados utilizados, modelo de máxima pendiente y modelo optimizado de convolución, basta con exploraciones dinámicas de 45 segundos para calcular mapas paramétricos de Ahí llega perfusión completamente fiables. la curva a formarse en Este esos vídeo le 45 mostrará cómo segundos. evaluar juegos de datos de neuroperfusión con Singovia. Primero, asegúrese de que el estudio esté correctamente asignado al flujo de trabajo CT Neuroperfusion. Ese es Si el no, flujo que tienen que haga clic con asignar, el ¿no? El botón derecho en el paciente, estudio y seleccione Apply cargar con como o CT Open with Neuroperfusion. Los neuroperfusion, pues datos así de lo tienen paciente se ustedes en la abrirán en un pantalla. formato con los datos temporales visualizados en 3 mpr en la zona superior de la pantalla. Ese es el primer campo. Y se dan cuenta, en el primer paso ven los ciclos generados en la imagen. Entonces aquí nosotros podemos borrar o quitar uno de los ciclos generados en la imagen. Y también vemos este MIP temporal, que es bastante útil Un segmento para ver inferior si izquierdo tiene buen con una volumen. MIP temporal para valorar mejor los vasos y un promedio temporal en El el MIP segmento temporal inferior derecho para valorar mejor el parénquima cerebral. se va a Puede diferenciar. navegarse en cualquiera de estos segmentos pulsando el botón derecho del ratón y arrastrando el ratón verticalmente. Las Subiendo y correcciones de bajando el botón ventana pueden cambiar, pueden ¿no? realizarse pulsando el botón central del ratón y arrastrando el ratón vertical y horizontalmente. Para navegar por el tiempo, utilice los segmentos superiores y arrastre el ratón horizontalmente mientras mantiene pulsado el botón derecho, o Ahí simplemente los mueva el segmentos. control deslizante de tiempo. El primer paso de nuestro flujo de trabajo permite la corrección de movimiento. Tan solo desplácese por todos los puntos temporales para detectar un buen punto temporal con movimiento mínimo que pueda fijarse como referencia. Note cómo cambia el pequeño triángulo y aplique la corrección de movimiento. Si se observan artefactos de movimiento en algunos puntos temporales, es mejor eliminar por adelantado los puntos correspondientes. Eso refiere a que podemos eliminar un punto. O sea, si en un ciclo se borró, podemos borrar o podemos
considerar el punto, ¿no? Pero no hay que borrar muchos puntos porque ya la curva no está real. Fíjense que cada punto rojo en la curva corresponde a uno de estos ciclos de acá correspondientes, ¿no? Entonces eso sí lo podemos nosotros Tras la corrección de manipular. movimiento opcional y la eliminación de los puntos temporales críticos, vaya al paso 2, segmentación, donde puede ejecutarse la corrección de ruido 4D para reducir el ruido de imagen. Esto es especialmente útil si los datos tienen ruido debido a un protocolo con MAS bajos. En este paso se realiza una segmentación automática del parénquima. Al cambiar del paso 2, segmentación, al paso 3, definición vascular, Segmenta todos y los quita todo el vasos hueso. principales se detectan y muestran en magenta. Se detecta un vaso de referencia, Y normalmente ahí el te seno coloca sagittal, el con vaso de una zona referencia, la azul y arterial los y la voxeles de vena. entrada arterial se marcan en rojo. Normalmente la Tan solo vena verifique que la la ponen detección es siempre en el seno correcta. venoso Las curvas de atenuación temporal y ahí está la curva. ayudarán a determinar si son plausibles. El pico de la curva arterial roja debe estar delante de los picos de la curva venosa azul. Por eso es importante determinar, ¿no? Un buen estudio nos va a dar un buen pico arterial adelante del pico venoso. Cada uno de estos puntos son los ciclos. Si nosotros vemos en la curva que un punto está acá o está acá, es porque ha habido movimiento en ese momento. Entonces podemos retroceder y podemos quitar este punto, borrarlo. Aquí y aquí es lo que podemos manipular en este software de postproceso, que es el que ustedes tienen. Si alguna curva no es satisfactoria, se puede mejorar mediante definición manual. Si está satisfecho con todas las entradas del paso 3, vaya al paso 4, vista previa de resultados. En este paso se puede valorar cualitativamente los volúmenes resultado para asegurarse de que son adecuados para la posterior evaluación y archivo. Solo asegúrese de que estén seleccionados los volúmenes con los que desee proceder. Si es necesaria la cuantificación, proceda con el paso 5, Si está bien, resultados. pasamos a los Todos resultados, los ¿no? parámetros de perfusión hemodinámicamente relevantes se muestran en una vista, incluido el flujo sanguíneo cerebral, CBF, el volumen sanguíneo cerebral, CBV, el tiempo medio de tránsito, MTT, y el tiempo de drenaje, TTD. Pueden añadirse más parámetros en el diálogo de configuración. Puede evaluarse la región de penumbra de un infarto cerebral para diseñar una estrategia de tratamiento Le damos allá la optimizada, penumbra y incluida el la equipo caracterización del va a tejido en considerar riesgo. Esta discrepancia todo el se tejido. representa en rojo y amarillo mediante los umbrales CBV y CBF. Actualmente no hay un consenso claro sobre los valores umbral. Por esta razón, Siemens ofrece Esos cierta son los flexibilidad en settings la que se configuración, pueden en cambiar. la que puede elegirse cualquier parámetro y umbral deseado. Los valores recomendados de CBF y CBV se basan en la siguiente publicación. Esos valores nosotros en el software hemos establecido aquí en este lado el tiempo máximo, el TT max, en 6 segundos y al otro lado el volumen más o menos lo hemos puesto al 30% por una publicación que trajo justo el doctor Quevedo, que nos va a apoyar el día viernes con ya información clínica de este tema, ¿no? Entonces, con ellos sí es como nosotros manejamos, digamos, esta información. En la configuración también es posible restringir el cálculo de la penumbra a la sustancia gris detectada automáticamente por nuestros algoritmos. Para evaluar Y establece la cuantitativamente penumbra. el volumen de penumbra, tan solo seleccione la herramienta ROI que mostrará todos los valores en el gráfico específico. Las mediciones ROI se reflejan automáticamente en el hemisferio contralateral. También se puede usar Todos los un ROI, resultados se recopilan en un informe. incluso en una tabla. Este informe y las series resultado se guardan y archivan simplemente completando el flujo de trabajo, haciendo clic en el icono Guardar y enviar. Entonces, fíjense que este software es bastante amigable.
y rápidamente nos permite trabajarlo, ¿no? Eh, Después le he compartido a Feliciana, Siemens tiene un sistema de trabajo que se llama la Academia de Siemens, donde ustedes pueden ingresar a esta página de academia y antes se llamaba, déjame revisar acá, ingresamos las, puedes ingresar a la sesión o registrarse y ustedes pueden ingresar en este link, crear su usuario y su contraseña. Por ejemplo, este es mi correo, generan su contraseña y pueden acceder a todo un sistema de educación con Siemens. Pueden ver desde las plataformas de trabajo, pueden asignar periodos de trabajo, por ejemplo, ¿qué le gustaría aprender? Vamos a aprender stroke. Y aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, este es un sistema híbrido de una sala híbrida de tomografía con el angiógrafo donde se puede manejar el stroke, aplicaciones de Singo, hay bastantes cursos independientes. Este es el video que yo solo estoy pasando en español, que es el de Neuroperfusion. Entonces igual tienen acceso a bastante información de Siemens. Por ejemplo, podemos ver también otra cosa que es el hígado, ¿no? Que la segmentación hepática también la podemos ver en esta página, ¿no? Entonces aquí en esta página de Siemens, que se llama Siemens Academy, todos los que puedan ingresen a esta página y, y puedan obtener incluso certificados de cursos que se puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces, esto se los estoy compartiendo. Me lo pasó Brenda, que es una de las aplicacionistas de Siemens, eh, y la verdad que es bastante útil para formarse, ¿no? Entonces, si desean, ahí está ese link. No hay ningún problema de que lo usen. Y otra cosa que les había pasado a Feliciana y al doctor Fisher es este Google Drive. En este Google Drive es de un grupo de técnicos radiólogos mexicanos que si ustedes ingresan a este Google Drive, miren, hay una cantidad de libros de cualquier tema, de protección radiológica, de radiología convencional, de radiología dental, forense, de hemodinámica, de ecografía. Hay una biblioteca impresionante de libros. Si ingresamos a tomografía, por ejemplo, esta carpeta de acá, hay bastantes libros e información eh, de tomografía, ¿no? Miren acá sobre inyectoras, manuales de tomógrafos, protocolos, presentaciones, clases. Entonces, hay bastante material. Pueden ustedes bajarlos en su computadora y poder ocuparlos en lo que necesiten, ¿no? Manuales de tomógrafo de los Bright Speed, de la Kilion, de Newsoft. Miren, aquí está, por ejemplo, este documento, ¿no? De el Somaton Go de salud. Creo que es el equipo que ustedes tienen, ¿no? El Go Top y Singo Vía.
que les han puesto. Son 128 filas, 0.3, es un equipo de 7 MWh, tiene 70 de apertura de gantry. Creo que es el equipo que ustedes tienen actualmente, ¿no? La mesa es de 227 kilos. Entonces, toda la información está ahí. Este es un equipo que viene cargado más para cardio, pero figura acá que la velocidad, él tiene AIMAR para metales, tiene algo de flex para crear algunos protocolos de menor dosis. Estas son la información del single vía que ustedes tienen. Cardiac planning, no sé si tienen colonoscopía. Este es el liver analysis que vamos a verlo mañana o el viernes también. Eh, Esta es la parte de cardiac y neuroperfusion, que es este de aquí, ¿no? Este es el programa de neuroperfusion. Tienen aspect, sí hay aspect, ¿no? Que es lo que les estaba mencionando hace un rato, ¿no? Entonces, hay bastante información para compartirles. Espero que sea útil, ¿no? Incluso creo que ustedes también tienen un equipo Philips, ¿no? Aquí eh, habla sobre la perfusión, está en español, lo pueden ver. Es un poco lo que ya mencioné, el tema del ictus, cómo se genera, el trombos, la definición de la isquemia, y habla un poco de cómo se hace el proceso en Philips, ¿no? En el otro equipo que tienen. Entonces, espero haberles compartido información útil para que puedan manejar y desarrollarse en esta aplicación avanzada que es la perfusión cerebral. Realmente es súper útil, es súper útil eh, que traten de formarse, de unirse por el bien de los pacientes, ¿no? Es súper interesante esa posibilidad. El conocimiento está, el uso de esta aplicación avanzada de perfusión, sé que hace un tiempo están batallando ustedes para que puedan usarla de manera adecuada. Y este tipo de reuniones definitivamente ayuda a todos a aprender y tratar de mejorar nuestra condición laboral, ¿no? Nuestra condición para mejorar a nuestros pacientes, ¿no? Que pueden ser uno de nuestros familiares directos, ¿no? Entonces, les agradezco su tiempo. No sé si tenemos preguntas o algún comentario. Feliciana, creo que ayer estaba tu audio medio mal, ahora qué tal está. ¿Estamos todavía comunicados? Hola, Mm, Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿qué tal, Feliciana? Ya se quedaron dormidos, creo. Estamos muy tarde. No, licenciado. Eh, Se ha escuchado logré escuchar toda la exposición, Qué bueno. licenciado. Bueno, le agradezco. Creo que de alguna forma ya tenemos las cosas más claras. El comentario del día de ayer solamente era con respecto al protocolo que todavía no lo tenemos bien establecido en el servicio. Ujú. Pero creo que con la exposición de ayer y el de hoy día, vamos a mejorar varias cosas, ¿no? Que de hecho falta pulir, ¿no? Desde el punto de vista
del tecnólogo médico, ¿no? Que es la parte que de repente nosotros tenemos que mejorarlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros recibimos una solicitud de emergencia para hacer una perfusión cerebral, Ujú, pero tal cual, no tiene perfusión, entonces no siempre realizamos no siempre realizamos la angiotomografía, ujú, ¿no? A veces, ¿qué es lo que pasa? No nos pide la perfusión, realizamos la perfusión, pasado, no sé, media hora está regresando el paciente para hacerle su angiotomografía. ujú. Entonces, ahora yo creo que quedó más claro, ¿no? Establecemos ya el protocolo. Viene un paciente para hacer perfusión cerebral, eh, se hace la fase simple, la perfusión y la angiotomografía, ¿no? Sí, Entonces, eso exactamente. seguramente ya va a quedar establecido en el servicio y no vamos a esperar de repente que el médico de emergencia solicite la angiotomografía, sino inmediatamente hacerlo, ¿no? Eso, por ejemplo, creo que ya va a ser un consenso de todos los colegas para poder establecerlo en el servicio. Sí, eso sería buenísimo. Buenísimo que, que, que tengan ese sistema de trabajo, ¿no? A veces incluso, si ustedes se dan cuenta que el paciente de repente no les colabora y no ha quedado bien la perfusión, la angiografía ayuda, como han visto, ¿no? La angiografía también de alguna u otra forma ayuda a dar información, ¿no? Incluso el MIP cerebral axial también ayuda para ver si existe circulación en el tejido, ¿no? A pesar de que por A o B el paciente es muy poco colaborador, qué sé yo, eh, se movió mucho durante el estudio de la perfusión y no va a ser muy útil, ¿no? Se han dado cuenta de que hay algunas situaciones en las cuales no siempre queda bien la adquisición. Apóyense con la angiografía, con la angiotem. Y la angiotem que realicen, ustedes tienen un equipo súper rápido que gira 0,3, o sea, pueden tranquilamente hacer una muy buena angio desde el callado aórtico, ¿no? Desde el callado hacia arriba, ¿no? O sea, esa es un poquito otra recomendación que me gustaría darles, ¿no? Hagan su adquisición vascular desde el callado, incluyan el callado aórtico. Sí, licenciado. Como le decía, creo que ya tenemos las cosas más claras. Ahora, el lavado, por ejemplo, después de la perfusión, Mm, no, yo no lo tengo muy claro. Si bien es cierto, nosotros trabajamos con este doble inyector, uno para el cloruro y otro para el contraste. Ujú. Entonces, dice, realizamos la perfusión, luego hacemos un lavado ahí, ¿no? Con cloruro y recién procedemos a hacer la angioten. Entonces, Eh, mira, ¿cuál es la importancia de repente de hacer este lavado eh, antes de la angiotomografía? mira, mientras preparas el equipo, terminas de hacer la perfusión y te preparas para la angio, ha pasado 3, 5 minutos. La, la angiografía usa densidad alta. Entonces, si el contraste ha quedado, los 50 mililitros de contraste, no les va a tapar o no les va a perjudicar en el estudio angiográfico. Pasando un poco de suero, tomando después la angiotem después de 5 minutos, realmente no va a haber ningún problema. Nosotros lo hacemos automático, o sea, hacemos sin contraste, vemos que no hay hemorragia, hay signos como que indirectos clínicamente, entonces activan el código stroke y los neurólogos dicen hay que hacerle el protocolo completo. El protocolo, como lo mencionó ayer Sol y como lo vuelvo a mencionar hoy, sin contraste, perfusión
y ahí nomás la angiotem. O sea, no esperamos tiempo, porque el contraste del angiotem va a ser mucho más denso al que ya has usado en la perfusión. Si tú has hecho la perfusión durante 45 segundos, un minuto, ya el contraste fue lavado, ya se lavó y puedes esperar máximo 5 minutos y hazle el angiotem. La verdad que no vas a tener mucha superposición de contraste de uno a otro. Donde sí tendrías problemas es que si primero haces la angiotem y quieres hacer la perfusión, ya ese tejido cerebral ya tiene contraste. Ahí sí sería un impedimento para que tus mapas sean reales, porque ya el equipo va a empezar a computar el parénquima cerebral no desde 35 40 watts, sino de una densidad un poquito mayor, porque ya hay contraste ahí circulando un poquito. Entonces, eh, lo ideal es, y no les tome mucho tiempo, o sea, hagan su angiotem después de la perfusión. No esperen mucho tiempo, la verdad que va bien, va bien. Va bien hacer la angio después de la perfu. Y no esperen tiempo, o sea, no esperen que el paciente regrese a emergencia, el neurólogo les pida la angio y después de una hora le hagan la angio. Háganlo de frente, háganlo de frente, así se evitan, el paciente va a ser más beneficiado, digamos, en ese sentido, ¿no? Buenas noches, Javier, licenciado Varillas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y para hacer la angioten después de la perfusión, ¿dónde coloco el ROI y con cuánto de UH? Mira, eh, yo la hago visual. Yo, eh, me coloco más o menos a nivel del gonion. Por ahí, cuando veo que el contraste va a llegar en la carótida, hago el disparo, porque este equipo les va a dar, va a ser, se va a posicionar en menos de 2 segundos y hace el angiotem. Lo va a hacer rápido. Eh, Podemos usar el callado de la aorta también y poner ahí en el mismo callado el ROI, ¿no? Si es que todavía no tenemos, digamos, un poquito de miedo, ¿no? Pongamos el ROI en el callado de la aorta o en la aorta ascendente de más o menos 110 UH y también les va a salir, ¿no? O sea, ya un poco depende un poco de la experiencia de cada uno. Entonces, si todas sus angiografías las hacen colocando ROI, podría ser eso una opción, ¿no? Colocan el ROI en la aorta ascendente de 110 como una angio de carótidas, ¿no? O ven cuando el contraste llega a más o menos por debajo del gonio, veo que el contraste está llegando y yo hago el disparo, hago la angiotem. O sea, las dos formas son válidas, porque recuerda que cuando tú activas el angio, puedes tener el control completo de la máquina. Eh, Cuando haces el disparo visual, tú tienes el control total del tomógrafo. Y cuando haces el disparo automático, colocando el ROI, por ahí como que el paciente se puede mover, algo puede pasar, ¿no? Entonces, yo prefiero hacerlo visual. Yo lo hago visual. Pero eso no quiere decir que sea la única forma, ¿no? O sea, si tú estás adecuado, acostumbrado a hacer la angiotem colocando el ROI, igual, ¿no? Cuando hacemos una angiotem de coronaria, igual colocamos el ROI en la aorta ascendente, 120 UH y hacemos el disparo. Igualito, si vamos a seguir el callado y vamos a seguir la circulación hacia arriba,
si quieres hacer el ROI automático, lo pones ahí. En el callado, un ROI de 120, el equipo lo detecta y va a empezar el barrido, ¿no? O sea, es una posibilidad, ¿no? Gracias, licenciada. Ujú. ¿Tenemos más preguntas? ¿Alguna pregunta de esta Jessica o el doctor Fisher de repente? ¿Algún comentario o algo a mencionar? Sí, buenas Licenciado, muy noches. bien. Ah, diga, doctor. Buenas noches, Javier. ¿Qué Bueno, tal, doctor? siempre agradeciéndote por tu participación. Siempre las veces que te hemos escuchado nos hemos quedado muy maravillados con tu presentación, que es muy, muy educativa y didáctica, ¿no? Te agradecemos por ello. A ver, Jessica, por favor, tu pregunta. Gracias, doctor. Licenciado, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jessica? Eh, Bien, bueno, nosotros hemos, como dice la colega Feliciana, hemos realizado algunas perfusiones. Ujú, La verdad, sí, nosotros no hacemos las angios, ¿no? Pero sí tenemos en el protocolo del Siemens, el protocolo de perfusión, tenemos obviamente el estudio sin contraste, la perfusión y la angioten, ¿no? ujú, Dentro del protocolo de perfusión, ¿no? ujú, Pero no lo hemos realizado, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía la licenciada Feliciana, en caso de después de terminar la perfusión, ¿no? Iniciar al instante la angioten ujú, carótida cerebral, ujú, ¿cierto? Es lo que se hace, ¿no? Lo que veo en el protocolo sí, de ustedes. ujú. Y bueno, en el caso del lavado, como usted indica, ya no se realizaría, eso no entendí muy bien, ya no se realizaría ningún lavado, sino directamente apuntar el ROI Claro, eh, terminas la perfusión y procedes a la al angiotem. frente, de frente. Sí, porque el Ya. contraste que tú estás colocando directo del angiotem va a ser mucho más alto al remanente Ajá. que podría quedar en esos Ah, 40 segundos de circulación. O sea, ah, no te claro, va. y no llevaría la unidad Hanfield que corresponde para un angioten, supongo. Claro, o sea, puedes poner tu ROI, como te digo, automático en el callado de la aorta y ahí comienzas hacia arriba. Ujú. O de manera visual, ¿no? Ya depende un poco de la destreza de cada uno, cómo maneje su tomógrafo, cómo lo maneja. Así es, así es. Bueno, le felicito, licenciado. Usted nos ha enseñado bastante en la parte práctica. Esperemos dar pues la talla No, sí, yo en creo que sería perfusión. bueno, como todavía nos queda, bueno, es la otra semana, de repente traten de hacer de repente, si es que, o sea, yo no sé, yo no puedo programar un paciente No, claro. el sábado 25 en la mañana que va a llegar con un stroke a su hospital, o sea, es imposible. Sí, Por ahí en imposible. la semana tienen la posibilidad de aplicar este estudio en algún paciente que les llegue con una Ujú. ACV. Sería bueno, ¿no? Que hecho este paciente y hacemos la parte práctica con el 5 vía, ¿no? La estación, vemos paso por paso cómo se procesa la información, ¿no? Porque es importante, ¿no? Es importante determinar, como les digo, la penumbra y esa información clínica para el neurólogo también es vital, ¿no? Porque a veces dicen, ya, más de, si todo es infarto, ¿para qué voy a trombolizar, ¿no? Pero si hay una buena zona de penumbra, ahí sí tengo que actuar, ¿no? O bien le hacen la trombolisis sistémica o hacen la trombolisis mecánica, ¿no? No sé si en el hospital hay neuroradiólogos intervencionistas, si hacen ese tipo de cosas. Creo que no. No hay neurólogos, pero sí hay neurólogos, porque justo, No, sí, de hecho, claro. Sí, también en el tema
Hay un neurólogo que, bueno, acá hace mucho el tema del stroke Ujú. y es el que, bueno, nos incentiva a Mira, actuar claro. inmediatamente en estos tipos de pacientes, ¿no? Así Ah, es. claro. Buenísimo. Sí, sí. Excelente, Muchas súper. gracias, licenciado. Muy amable. Gracias, Jessica. Bueno, la información que les he pasado al doctor Fisher y a Feliciana también, por favor, para que, creo que han formado un grupo de WhatsApp, ¿no? Para que la compartan, la usen, traten esta semana de hacer de repente algunas pruebas, eh, algún estudio, ¿no? Y ténganlo ahí guardado para poderlo ver el día 25 que voy a estar. Ya el día de mañana vamos a estar con el doctor Carrasco, Félix Carrasco, que es una de las personas que ya lo conozco hace muchos años desde el Hospital Almenara. Él es uno de los jefes de trasplante hepático en Lima. Es el referente, creo, nacional en este tema de trasplantes. Vamos a tener la oportunidad de escucharlo y ver ya algunos temas referentes a la otra parte de este entrenamiento de hígado, ¿no? Entonces, no sé si hay algún comentario más o alguna... eh, o nos reunimos ya el día de mañana, ustedes dirán. Licenciado, una consulta, perdón. Dime. Siga, siga. Licenciado, haríamos los estudios de, de stroke, pero en el Philips, porque no tenemos inyector en el Siemens. Sí, también. Sí, ¿no? Ahora, Para poder ustedes practicar. esas imágenes del Philips las pueden, está conectado al 5 vía también, ¿no? No en el Philips, pero no cargo en el Singovía. O sea, ¿Sí no se está puede? conectado. Puede. Mm, no, creo que fue del Siemens al Philips. No recuerdo. Tendríamos que hacer la prueba, ¿no? En todo caso. Sí, 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 porque al final, ahora, del 5 vía, o sea, por ejemplo, no sé, ustedes están conectados al PAX. Sí. Las imágenes de Philips las envías al PAX y del 5 vía Ah, ya, las, lo descargamos al Singovía. las importas, ¿no? Ahí Ajá. César dice que sí se va a poder, sí se puede pasar Ah, ya. de un tomógrafo al otro, la adquisición y no hay ningún problema. Yo Ah, creo que ok, sí se puede licenciado. ver eso. Sí se puede. Excelente, gracias. Recuerden que Licenciado, licenciado, también se puede aprovechar en hacer el análisis, porque es diferente el análisis en el Philips. Singovía y en el Philips, ¿no? Por Claro, ejemplo, en el Philips, como la licenciada Marisol el día de ayer ha explicado, es prácticamente automático en sí, su gran mayoría, ¿no? Ahora más bien estoy escuchando, de repente podemos corregir los puntos de movimiento y estas cositas de forma manual, pero es mínimo. sí. En el equipo Mm. Philips, sí hacemos el ROI comparativo, por ejemplo, y tenemos que predeterminar tanto la vena como la arteria. Y sería interesante de repente también Las hacer dos el cosas. análisis en el Philips, licenciado. Claro que sí, claro que sí. Ahí te pasé una presentación de Philips que justo me parece que también habla de los pasos, cómo se hacen los mapas. Ahí está la técnica de adquisición. Igual está, me parece que están ahí las paso por paso cómo se hace el postproceso, ¿no? Primero, igual que allí, ¿no? Se hace el threshold, se computa, digamos, todo el tejido cerebral y ahí se pone la arteria, se pone la vena y de ahí se generan los mapas y después que se generan los mapas se ponen los ROIs se colocan de un lado al otro y eso genera los resultados, ¿no? Eso sí, sí se puede ver, se puede ver. Yo no manejo súper bien la plataforma de Philips, pero es bastante intuitiva, ¿no? O sea, no hay ningún problema de poder manejar las dos cosas.
Así Sí, aprenden también. ujú. Sí, así es. Ya se ha compartido en el grupo es más del servicio, ya tenemos todo lo que nos has compartido y Listo, para doctor. poder repasarlo y tenerlo preparado para cuando se pueda hacer la práctica con los tecnólogos y los médicos que estemos por ahí, ¿no? Claro que sí, la idea es aprovechar el tiempo y la información, ¿no? La información está ahí, hay que revisarla, hay que aprender. Justo el doctor Gamio me decía, ¿no? De que ya va el otro mes y va a conversar con usted para ver si por ahí empiezan a hacer cardio también, porque el doctor está aprendiendo un montón ahí de postproceso cardíaco, ver las arterias. Justo me decía de que habían pacientes que tenía que derivar a Lima para que los traten. Entonces, ya con lo que él está aprendiendo en INCOR, eh, va a tratar, ¿no? de aplicarlo un poco y como él me menciona, ¿no? Va a haber siempre una curva de mejoría, ¿no? De aprendizaje, de que todos podamos alinearse, digamos, a, a hacer lo mejor por el paciente, ¿no? Que todo el grupo humano tenga el conocimiento de poder hacerlo bien, ¿no? Igual, o sea, a nosotros en la clínica nos costó, ¿no? Que somos 14 15 tecnólogos, que todos podamos realizar una perfusión, porque el stroke llega a cualquier hora. O sea, no tiene que estar Solange ni Javier sentados en la estación para poder hacer el estudio. O sea, cualquier tecnólogo que esté y el radiólogo que también está de turno en el momento tiene la capacidad de poder interpretar la imagen, hacer el informe. A nosotros nos piden en la parte privada, como tenemos acreditaciones, tener el estudio hecho, realizado a los 20 minutos o media hora, ya debe estar informado para que el médico de emergencia tome la decisión sobre el paciente por un tema de acreditación. Entonces, eh, salud no creo que llegue a ese nivel porque hay, o sea, los estudios se informan, la cantidad de trabajo que ustedes tienen es inmensa, ¿no? Pero sí, yo creo que la perfusión es un hallazgo crítico, ¿no? Es un estudio crítico que hay que alinearlo bien, ¿no? O sea, si lo hacemos hay que informarlo lo más rápido posible para beneficio del paciente, ¿no? Mientras más rápido se tome la decisión, el paciente va a recuperarse mejor, ¿no? Sí, al respecto también comentarte, es cierto, nosotros como hospital tenemos una acreditación internacional también en stroke. Claro, Buenísimo. liderado por nuestros amigos los neurólogos. Sin Ujú. embargo, nosotros buscamos también eso, ¿no? Que el grupo de radiólogos, los tecnólogos médicos, estemos en ese afán de mejorar nuestros procesos para no solo garantizar un buen diagnóstico, sino sobre todo el manejo del paciente, ¿no? Claro, Así. Listo, entonces perfecto. nuevamente te quedamos agradecidos, Javier. Gracias por la charla y nos vemos mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta mañana.